Aragón registró en 2017 los mejores datos de turismo de la historia. Así lo ha explicado hoy el Gobierno de Aragón, detallando que el pasado año nos visitaron 3.700.000 viajeros. Miguel Ángel Mur, entre lo más demandado figura la naturaleza y el patrimonio cultural. Sí, un ejemplo de ese patrimonio es el Castillo de Loarre. Por aquí pasaron en 2017 105.000 visitantes, casi un 3% más que en 2016 y 30.000 personas más que en 2013. Aragón durante el año pasado se convirtió en la segunda comunidad con el mayor aumento en número de visitantes en términos porcentuales, casi 3 puntos más que en la media nacional. También creció el turismo extranjero y ya supone casi el 21% del total. La media de estancia fue de más de 2 días y todo para poder disfrutar y visitar los lugares más emblemáticos de la tierra aragonesa. Todas las cifras mejoran. En 2017 nos visitó más gente. Si lo comparamos con uno de los años clave para la comunidad, el de la Expo, ese aumento fue de 700.000 personas. También hubo más pernoctaciones y somos la segunda comunidad de interior con más turistas. El turismo es la gran oportunidad. El turismo es esencial en la lucha contra la despoblación. 2017 ha sido un año absolutamente histórico para Aragón desde el punto de vista turístico. Hemos batido todos los récords, especialmente en turismo extranjero. Los extranjeros que más aumentaron, los chinos. Y todos estos números tienen una traducción económica. Si miramos la riqueza de la comunidad, el turismo supone el 8% del PIB. Genera más de 2.500 millones de euros. También empleos, pero sigue habiendo trabajo por delante. Incidir en el turismo familiar, porque Aragón cuenta con una oferta muy extensa de posibilidades para disfrutar en familia, tanto pasear a caballo, en bicicleta, hacer senderismo, excursiones familiares, aparte de los espacios de ocio y la cantidad de museos que tenemos. Entre los retos, seguir potenciando la calidad para que no sea un destino de bajo coste.